Hola chicos, continuamos con esta formación de instalación de paneles solares. En esta ocasión vamos a aprender acerca de los aspectos fundamentales de la energía solar y básicamente nos va a servir como un pequeño resumen de lo que hemos visto acerca de las especificaciones técnicas de un panel solar y cuáles son los valores que debemos tener siempre en cuenta para tener o aprovechar la potencia máxima de todo nuestro sistema de paneles solares. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la potencia en la energía solar? Como nosotros ya vimos anteriormente, ¿no? Es básicamente va a depender del valor del voltaje y el valor de la corriente. Pero ¿qué cosas debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestra instalación, tanto en serie, paralelo? Si va a estar mirando, no sé, por ejemplo, inclinado a 45 grados, la latitud y todos esos detalles, ¿no? Entonces, básicamente estos valores, que en este caso estamos hablando del voltaje y la corriente, dependerán de la temperatura e irradiación. Y recordemos también que dependerán, por ejemplo, de la hora solar pico, ¿no? Netamente de la irradiación. Y eso ya lo vimos anteriormente, ya supimos cómo hallarlo, ingresando a la página de la NASA, haciendo los cálculos, etcétera. ¿No? También una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que jamás estos valores van a ser constantes. Recordemos que desde que el Sol empieza a salir y comienza a girar, por decirlo de algún modo, desde que sale hasta que ingrese nuevamente, ¿no? Básicamente las horas pico, donde el Sol está en su máximo esplendor y, digamos, irradia 1000 watts por metro cuadrado dentro de nuestro panel solar, ¿no? Entonces, pero esos 1000 watts obviamente no siempre van a ser constantes, ¿no? Siempre en cada minuto, básicamente, mientras el sol va girando, esta radiación va cambiando, la potencia va cambiando, los voltajes, la corriente, todos esos detalles van cambiando. Entonces, y también es importante conocer las diferencias entre corriente continua y corriente alterna. Si bien es cierto, este concepto es algo para las personas que están iniciando en el mundo de la electrónica, es algo muy básico, pero hay muchas personas que también probablemente piensan que la única corriente que existe es la del enchufe, ¿no? Que básicamente hacemos la conexión. Pero ahora nosotros ya sabemos que no es así, sino que existen dos tipos de corriente: la corriente alterna, que es la que nos provee, digamos, una empresa eléctrica, y la corriente continua, que podemos hallarla a través de inversores o a través de rectificadores, ¿no? Todo eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones ideales para un óptimo funcionamiento? Y aquí hablamos ya de las especificaciones técnicas, que lo tocamos en el primer día de clase, que básicamente la masa de aire debe ser 1.5, ¿no? Que la irradiancia debe ser 1000 watts por metro cuadrado y que la temperatura es de 25 grados centígrados. Todos los paneles solares, el 99% de paneles solares con las que estamos trabajando, tienen siempre estas especificaciones. ¿Qué quiere decir? Que si el panel solar en el lugar que se encuentre esté con estas especificaciones técnicas, es donde nos va a ofrecer la mayor potencia posible, ¿no? O la potencia que nos ofrece ese panel solar. Como lo había mencionado anteriormente, esto es básicamente cuando el sol está, digamos, perfecto, no hay nubes, no hay sombras. Vamos a empezar a obtener, mientras va transcurriendo el día, más potencia mientras va recorriendo las horas, ¿no? Y después llega un punto donde esta potencia va a ir disminuyendo. Va a haber días donde, digamos, está nublado, hay muchas nubes, donde la potencia básicamente va a ser casi nula, ¿no? O va a ser muy baja. Y va a haber días también donde, por ejemplo, hay un sol, después hay una nube, después hay otro sol, de repente por unas horas llueve, etcétera, y vamos a tener básicamente una potencia variable, ¿no? Todas estas consideraciones debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestros cálculos de los paneles solares, tanto el lugar, conocer en qué momentos o qué meses voy a tener mayor potencia, en qué meses menor potencia, etcétera. ¿Para qué? Para de este modo también nosotros darle un margen, ¿no?, de error a los componentes que vayamos a comprar, tanto en los cables, tanto en los protectores, tanto en los reguladores, tanto en el inversor, en las baterías, etcétera. ¿Para qué? Para evitar quizás una sobrecarga, para evitar que de repente quememos un artículo o una herramienta electrónica, etcétera. Entonces, tener siempre en consideración todos estos detalles, siempre dejar un margen de error, nunca trabajar con los valores exactos, o de repente, por decirnos, si es, por ejemplo, vamos a trabajar con una corriente de 5.5 amperios y nuestro cable aguanta 5 amperios. No decir, bueno, está dentro del rango, ¿no? O es casi mínimo lo que supera nuestro cálculo con respecto al cable. No, siempre, si por ejemplo es 5.5, trabajar con un cable, por ejemplo, de 8 o de 10, ¿no? Siempre tener ese margen de ganancia, de error. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿para qué servía el voltaje?
¿no? ¿Qué es el VCO o para qué sirve? Básicamente estamos hablando de voltaje a 25 grados y 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Cuando las especificaciones son las ideales, ¿no? Sirve para saber cuál es el voltaje del sistema antes del funcionamiento. Esto, ¿se acuerdan cuando medimos el voltaje en cortocircuito? Básicamente es eso. Nos ayudará a calcular los protectores del sistema. Es importante mantener los valores de voltaje por debajo del voltaje máximo de cada aparato electrónico, ¿no? Eso es justamente lo que se había comentado. Si tenemos un voltaje, no sé, de 100 voltios, que nuestros protectores, que nuestro regulador, que nuestro inversor trabaje por encima de esos 100 voltios. Puede ser 125, 150 voltios, pero siempre que tiene que haber un margen de error para evitar quemaduras o fallas dentro del equipo, ¿no? Y justamente en esta figura vemos aquí el voltaje máximo, ¿no? Cuando tenemos el voltaje máximo, por ejemplo, en este caso particular, la corriente vendría a ser casi cero. En cambio, cuando tengo una corriente en cortocircuito, aquí básicamente el voltaje es cero, ¿no? Eso también lo vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué es la corriente de cortocircuito y para qué sirve? Es la corriente que se genera en los módulos solares cuando se están en cortocircuito. Es decir, cuando el terminal positiva toca el negativo. Básicamente, recordemos que tenemos como un panel solar aquí, ¿no? Este panel solar tiene dos cables y básicamente cuando estos dos cables los junto, ¿no? Recordemos que es un positivo y un negativo, estoy formando básicamente un cortocircuito, ¿no? La corriente máxima de operación dependerá directamente de la irradiación, que justamente también es algo que ya les había mencionado hace poco, ¿no? Si en caso nos indica que el panel tiene por ejemplo, ¿no? Tiene una corriente en cortocircuito de 9 amperios, significa que obtiene esa corriente cuando está a 25 grados centígrados y a 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Y recordemos también que teniendo nosotros estos dos valores, podemos hallar lo que es la potencia máxima en un punto, ¿no? Donde los dos coinciden. Ya aquí vendría a ser, por ejemplo, esta potencia máxima, donde sería el valor óptimo en el cual se estaría trabajando nuestro panel solar. Recordemos que la potencia es igual a voltaje por la corriente. Recordemos también, creo que esto sí no lo puse aquí, pero lo voy a mencionar, cuando tenemos, por ejemplo, un MPPT, ¿no? Este MPPT siempre va a buscar trabajar en este punto máximo de potencia. Cuando tenemos un PWM, ¿no? Va a buscar básicamente trabajar los paneles solares al mismo voltaje de la batería, ¿no? Ahí nos va a reducir la potencia. Si en caso de repente no estamos utilizando el total de la potencia del panel solar y estamos trabajando tranquilamente, por ejemplo, estamos alimentando, como esta vez puse un ejemplo de iluminación, no necesitamos trabajar con toda la potencia del panel solar, podemos trabajar tranquilamente con un PWM que más que todo por costos nos reduciría muchísimo el costo y podríamos trabajar tranquilamente y de manera óptima. Pero si necesitamos sí o sí trabajar con una máxima potencia, debemos comprar, por ejemplo, un regulador MPPT para que trabaje en la potencia máxima, ¿no? Y también eso nos serviría dependiendo del regulador que estemos usando. Si tiene varios MPPTs, recordemos que también podemos utilizar varios sistemas digamos, conectados a cada MPPT de forma independiente. De ese modo podemos quizás aumentar la efectividad y también ya depende de cada instalador. Por ejemplo, si tengo 30 paneles solares, instalar por ejemplo 20, 10 o 12, 18 y ver cuál es la mejor opción, cuál es la mejor conexión que podemos hacer para optimizar al máximo todo nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que les quería comentar, chicos. Como les digo, es básicamente un repaso de todo lo que hemos hecho. Aquí ya he utilizado más términos técnicos porque ya asumo que todo lo que hemos visto hasta este punto pues ya ha quedado todo claro. Espero que haya sido también claro en este punto. Nos vemos, chicos, en la siguiente clase.